Ormund Hightower me cae mal, pero no me parece un personaje mal construido, pero sí tiene escenas muy malas, por lo menos una de la que ya les hablaré. Por otro lado, Rhaena Targaryen no necesariamente me cae mal. A pesar de las decisiones que toma, siento hasta empatía por ella, ya que la percibo como una niña que buscaba aprobación, pero también tiene escenas muy malas. Entonces, ¿qué estamos criticando cuando vemos a un personaje? ¿Al personaje mismo o cómo la narrativa decide mostrarnos a ese personaje? Entonces la pregunta ya no es si me cae bien Ormund Hightower, eso ya lo sé, me cae mal. Pero, ¿por qué siento que a pesar de que tiene escenas muy malas, que funcionan terriblemente, al mismo tiempo el personaje me parece que es coherente, que está bien construido, entre comillas? Y esa es la separación de crítica de la que les quiero hablar. Un teórico del cine llamado Murray Smith escribió un libro que se llama Engaging Characters en 1995, algo así como cómo construir personajes interesantes. Smith dice que nuestra relación con cualquier personaje pasa constantemente por 3 procesos. El primer proceso se llama reconocimiento, el segundo, alineación narrativa y el tercero, alianza moral. El primer proceso se trata de identificar una entidad, puede ser una persona o para mí, por ejemplo, el pueblo de Desembarco del Rey, como un personaje de la narración. No necesitamos saber qué hizo ayer ese personaje, ni siquiera necesitamos saber su nombre, lo único que necesitamos es saber que existe ese personaje en ese mundo, así vaya a salir 10 segundos o 3 temporadas. Basta con que lo reconozcamos como un personaje dentro de la narrativa. La alineación narrativa, precisamente, es la manera en que la narración organiza mi acceso a ese personaje. No significa empatía, no significa que me identifico con el personaje, ni que quiera que gane. Lo que significa es algo más técnico, es cómo decidió la narración dejarme conocer a ese personaje. Si me está mostrando sus recuerdos o si solamente lo estoy viendo en una escena. Es la manera en que la obra organiza mi acceso a ese personaje. Y en la alianza moral, ahí sí ya estamos hablando de que no importa cómo conociste al personaje, lo que importa es qué piensas de él, si apruebas sus acciones, si las condenas, si quieres que gane o si quieres que pierda, y tal cual, tan sencillo como me cae bien o me cae mal. La alianza moral es qué pienso de ese personaje moralmente. Con los 3 procesos en mente, puedo identificar mucho más fácil cuál es mi problema con Ormund Hightower. No es la alianza moral, porque aunque el personaje me cae mal, para mí no es un problema. Yo puedo ver una serie donde un personaje me caiga mal. Incluso puede ser el protagonista de la serie, un Walter White, con el que no me alineo moralmente. Tampoco mi problema es la etapa de reconocimiento. De hecho, ahí es donde yo creo que reconstruyo bastante bien quién creo que es Ormund Hightower, lo que veo de él, porque sé que es un Hightower, sé que tiene poder militar y sé que tiene prestigio. Todo eso tiene sentido para mí. Vamos, pertenece a una de las familias más poderosas de todo Poniente. Como ya dije, incluso los Tyrell, que son los ricos de Alto Jardín, son súbditos de los Hightower. Entonces todo eso tiene sentido. Cómo un sujeto así no podría creerse la gran cosa y ser un soberbio. Mi problema radica en el segundo proceso, la alineación narrativa. Recuerda que la pregunta de la alineación narrativa es cómo decide dejarnos conocer a ese personaje. Y ahí es donde está mi problema, específicamente en la escena donde aparece completamente desnudo, dando un discurso a gente que ya tiene bajo su poder. Todo esto como un dictador arrogante y que a final de cuentas esa posición militar estratégica ya está ganada y esta gente no le supone ningún reto. Es más, ¿por qué los deja entrar a una situación donde está vulnerable? ¿Qué tal si el sujeto, que claramente tiene intereses contrariados con él, saca un puñal ahí mismo y lo asesina? Suena ilógico, incluso para el personaje que están construyendo, que es arrogante, que es un estratega militar. Se siente como que tanto al personaje, que ya sabemos quién es, y a nosotros como espectadores, que ya sabemos que es un arrogante, nos están poniendo una escena facilona de escribir, muy tonta, muy burda, que solamente está buscando darte codazos para decirte: hey,
mira qué arrogante es, ya lo viste, es súper arrogante. Y eso simplemente es reiterativo, eso ya lo sabíamos. Entonces mi problema no es entre el personaje y yo, sino el mecanismo en el que decidieron mostrarnos quién supuestamente es él. Como ya identifiqué que mi problema es en el mecanismo que decidieron utilizar para hacer la alineación narrativa, yo ya sé que no estoy criticando al personaje ni su moralidad. Y por eso justamente me parece tan útil esta manera de analizar a los personajes, porque nos obliga a preguntarnos exactamente qué estamos criticando. ¿Estamos criticando al personaje directamente o estamos criticando la forma en que la serie decidió presentárnoslo? O incluso una tercera opción, que nuestro problema sea la alianza moral, que simplemente estemos reaccionando emocionalmente ante las decisiones de ese personaje. Es decir, que sea tanto problema para ti las decisiones éticas que toma un personaje que eso te cause un rechazo. Simplemente estás reaccionando emocionalmente a él, es decir, que tu problema es la alianza moral. Y creo que muchas veces mezclamos esas tres cosas como si fueran una sola. Entonces ahora sé mucho más que mi problema sigue siendo la ejecución de las escenas de la serie. Es decir, la serie sigue siendo muy burda en casi todas sus escenas. Me queda claro ahora por qué Ormond es un personaje que, aunque me caiga mal, está bien construido. Y la verdad es que ahí yo le estoy haciendo el trabajo a la serie, porque yo solito reconstruí que esa persona tiene sentido que sea de esa manera, que tenga esa ambición, que sea engreído, que sea soberbio y que se crea tocado por los dioses, tanto así que él puede elegir al nuevo rey. Cuando tengas un problema con un personaje, pregúntate si realmente estás criticando al personaje o solo la manera en que te lo presentaron, o incluso solamente estás reaccionando emocionalmente, moralmente, ante sus decisiones. Con esta idea en mente, la de separar al personaje de la manera en que la serie nos hace experimentar a ese personaje, ahora sí quiero entrar al episodio 3. A mí me gusta que el capítulo abra con problemas del reino. Una de las cosas que más quería ver desde el inicio de la temporada era amplitud en los eventos narrativos, en los problemas cotidianos. Finalmente estas escenas con las ratas y todo eso, aunque se sienten muy efectistas, que nos buscan hacer sentir una reacción más como visceral, a final de cuentas sí funcionan para decir, bueno, gobernar implica resolver cientos de pequeños conflictos. Y eso me parece bien, pero sigo pensando que muchos de los diálogos continúan sintiéndose demasiado planos. Los problemas que se enfrentan a diario son constantemente explicados por los personajes y no tanto vistos de una manera creativa. Acerca del Septon confrontando a Rhaenyra, mi sensación es que la serie recordó demasiado tarde que la religión también es una fuerza política. Creo que desarrollar la psicología del Septon mismo, de este sacerdote, es importantísimo para entender cuáles son sus posturas. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de los Targaryen ha habido Septones que son pro-Targaryen, que los apoyan, y otros que la verdad es que fundamentalmente no están de acuerdo con las prácticas que los Targaryen llevan a cabo. Por poner un ejemplo, algo tan sencillo como que se casen entre miembros de la propia familia. Por eso creo que es necesario que este tipo de conflictos se vayan proponiendo, pero llegan tarde para mi gusto. Y aunque tiene sentido que sea en este momento, y no es mentira que Rhaenyra se enfrentó a esto también en el libro, pues la verdad es que está llegando súper tarde. Entonces, como digo, la idea de que se confronte la religión con Rhaenyra es algo que debería haber sucedido. Varias coronaciones consecutivas inevitablemente iban a provocar que hubiera cierta resistencia, porque para el Septon y para la religión es como que no se los están tomando en serio, como que quieren cambiar de rey a cada rato. Pero, repito, esto es más interpretación. Sabríamos exactamente qué piensa este sacerdote de los Targaryen acerca de Rhaenyra teniendo su periodo y a la vez teniendo que administrar el reino. Este probablemente sea uno de los puntos que más me gustaron del episodio, porque justamente este es el tipo de cosas y problemas materiales concretos que quiero ver, porque afectan directamente a la psicología y las decisiones que los personajes toman. Que haya ratas, que haya suciedad, que haya problemas que administrar y enfermedades, me parece algo que tiene todo el sentido del mundo, y Juego de Tronos nunca separó estas cosas. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo el estado emocional en el que nos ponen con Rhaenyra. El estrés mayúsculo que está viviendo la hace ser hipersensible a cosas, y además, aunado a todo eso, que tenga su periodo, me parece que es una manera muy natural de recordarnos
que sigue siendo un ser humano. Hay cientos de problemas materiales que normalmente la fantasía decide ignorar, y en este episodio por lo menos lo retomaron. Todo esto nos acerca más humanamente al personaje. Pero aquí es donde quiero recordarles que yo dije que el episodio 1 y 2 iban rapidísimo. Para mí la serie aceleró muchísimo los acontecimientos que sucedieron ahí, y siento que aquí ya se toparon con pared. No podían seguir acelerando. Si lo hacían, se iban a acabar todos los eventos en esta temporada prácticamente, si seguían al menos al ritmo en el que estaban. Entonces comenzaron a desacelerar. Me da la impresión de que hasta el episodio 3 la serie recordó que administrar un castillo implica resolver problemas humanos concretos. Pues sencillamente se siente muy conveniente que justamente ahorita se acordaron de que los personajes son humanos y que están rodeados de seres humanos. Reconozco que también yo ya llego con cierto sesgo negativo hacia la escritura y no me molesta admitirlo, es verdad. Lo que cuestiono en sí no es la escena, sino el momento narrativo en el que aparece. Respecto al rechazo hacia Corlys Velaryon, esto es una licencia creativa. En el libro, Corlys Velaryon, a este punto, sigue siendo un aliado de Rhaenyra y realmente no se explora mucho en su psicología, pero eso tiene sentido. El libro, ya lo dije, es una crónica de eventos. No se enfoca en platicar exactamente, si no es necesario, qué sintió un personaje. Por supuesto, con Rhaenyra la explican mucho más en más de las ocasiones, pero eso no quiere decir que con todos los personajes se detengan a platicar de cómo se sintieron. En el caso de Corlys me parece una licencia creativa interesante que ella lo rechace respecto a la legitimación de sus hijos bastardos. Para mí no rompe nada esencial del personaje y me parece una licencia creativa que lo esté rechazando que puede fortalecer el arco. Pero yo tengo una predicción respecto a esto y es que siento que, ojo, esto no es un spoiler ni nada, simplemente siento que lo que quieren hacer es que el personaje se distancie emocionalmente de Rhaenyra para que vuelva en algún momento de una manera muy épica. Respecto al descubrimiento de que Daeron no es Daeron, creo que son de esas licencias que más que otra cosa estoy esperando a ver a dónde nos llevan, porque en cuanto a diálogos, la verdad es que siguen fallando para mí bastante, y es que el hecho de que Rhaenyra tenga que decir de manera tan exaltada, esperaban que no me diera cuenta. Creo que con lo que ya identifiqué de los procesos, de dónde me encuentro parado o qué estoy criticando del personaje, lo que no me gusta es literal la escritura de su diálogo. Por supuesto que es natural que Rhaenyra sienta exaltación de que le mintieron en la cara, eso no me molesta en absoluto, pero sí que el mecanismo sea un diálogo tan obvio, tan directo. ¿Por qué es un problema para mí? Simple y llanamente porque Rhaenyra está mostrándose completamente transparente ante Alicent y a final de cuentas se supone que son enemigas. Casi es como si le estuviera diciendo: sí, soy así de torpe o soy así de fácil de engañar. Mi problema no es moral, porque a final de cuentas no la juzgo por sentirse de esa manera o por haber confiado. Incluso creo que entiendo mucho de la configuración del personaje. Mi problema sigue siendo el mecanismo en el que nos enseñan que ella se siente genuinamente traicionada y que no piensa en las consecuencias de platicar en voz alta que fue engañada. A mí me parece que no es muy coherente con el personaje, especialmente en esta etapa tan avanzada de la guerra. Ya simplemente respecto a las escenas finales, lo que puedo decir es que me gustó muchísimo la cinematografía del final, más allá de que el hecho de que un señor cuidador súbdito la encare directamente acerca de sus decisiones estratégicas militares sin ningún miedo, ya me parece muy reiterativo que aquí nadie la respeta a Rhaenyra Targaryen. Pero bueno, más allá de eso, la cinematografía específica y la música del final me gustaron bastante. Debo decir que estas escenas de los banderines quemándose detrás de ella, mientras realmente no tiene control de las cosas, pareciera imponente esta imagen, pero detrás del fuego está ella, muy dubitativa y obviamente preocupada por todo lo que está sucediendo, y me parece una escena bastante buena, al menos en ese sentido. En general, del episodio 3 diría que por un lado estoy por fin viendo algunas de las cosas que creo que eran necesarias verse, no tanto porque yo quiera verlas o que me gusten, pero cosas como política, problemas comunes, cotidianos y humanos, más la administración del reino, es algo que yo ya llevaba tiempo que creo que es necesario verse. Pero por otro lado, siento que varias de estas cosas aparecen más bien porque hay una necesidad de desacelerar el ritmo a que la serie genuinamente nos quiera contar cosas de este mundo. Y esa diferencia sí termina afectando toda mi experiencia con el episodio, porque siento que estoy siendo convenientemente engañado acerca de
cómo me están contando las cosas, solo para desacelerar el ritmo que estaban llevando. Hablemos ahora del episodio 4. El episodio 4 abre con una escena de los Hightower sometiendo al pueblo de Tumbletown, o Ladera en español. Aquí quiero insistir en algo, y no voy a repetir de nuevo qué es reconocimiento, qué es alineación narrativa y qué es alianza moral. Eso ya lo expliqué, pero sí quiero volver a decirles que mi problema está en la alineación narrativa. ¿Cómo deciden mostrarme este personaje? Recuerden que esta es la escena que me causa conflicto, porque les diré quién es él. Él es engreído, es orgulloso. ¿Por qué? Porque pertenece a una de las familias más ricas e influyentes de Poniente. Tiene una posición militar privilegiada, única, tiene muchísima confianza en sí mismo porque cree demasiado de él. Todo eso tiene coherencia, pero ¿qué creen? Yo ya lo había notado desde antes de esta escena, y aquí simplemente se siente como una muestra muy directa y muy burda de querernos hacer sentir que estamos ante un personaje sumamente arrogante. Para acabar pronto con mi crítica de esto, ¿por qué la escena está tan mal ejecutada? Porque cuando esta escena termina, no terminamos con nueva información o una situación contradictoria que haya puesto en predicamento al personaje. Simplemente acabamos sabiendo lo mismo que ya sabíamos. La serie dejó de construir al personaje y simplemente lo está subrayando. En el episodio 4 sí quiero tomarme un momento para hablar de las ubicaciones, las líneas narrativas y las diferencias con el libro de Fuego y Sangre. Primero hablemos de dónde están los Hightower. Están en Tumbletown. Como podemos ver, es súper cerca de Desembarco del Rey. Es apenas un poco más arriba de la parte en la que está Alto Jardín. Esa proximidad a Desembarco del Rey hace todo el sentido de por qué está tan nerviosa Rhaenyra Targaryen aquí. Mi sensación es que la serie ya comenzó a reorganizar varias líneas narrativas, no necesariamente para mejor ni para peor, simplemente se están separando ya un poco bastante del recorrido del libro. ¿Dónde está el tuerto a este punto? Porque tiene mucho que no hablo de él. La verdad es que varias de las decisiones que tomaron con él no me gustaron y tampoco las vi tan necesarias comentarlas porque se sentía muy conveniente que lo movieran o lo desplazaran a Harrenhal. A final de cuentas, Alicent lo convence, contrario al libro. En el libro, él decide salir a hacer una campaña de terror en toda esta zona, junto con Criston Cole, que de por sí a nadie nos cae bien, creo. Pero bueno, a final de cuentas, hay una diferencia crítica con el libro y es que Aemon Targaryen, el tuerto, decide salir por su propia cuenta cuando sabe que Desembarco del Rey va a ser tomado inevitablemente por los dragones de Rhaenyra. Entonces ellos salen a hacer una campaña de terror en toda esta zona, por voluntad propia. En la serie, Aemon Targaryen es engañado por su propia madre para irse a Harrenhal, a esta zona, y sabemos que está herido. Y Criston Cole, a este punto en este capítulo, también se movió de todas estas zonas de los ríos a Harrenhal. En la serie, para mí, simplemente no saben qué hacer ahorita con el tuerto y por eso lo están retrasando herido en Harrenhal. Algo que es interesante también de esta zona de Harrenhal es que básicamente Alice Rivers, que es Alice Ríos, que es la bruja que está en Harrenhal, es uno de los cambios más importantes de toda la adaptación. En el libro, Alice Ríos no tiene relación con Daemon Targaryen, es decir, todo ese tiempo en el que Daemon Targaryen estuvo en Harrenhal siendo embrujado y acechado, eso no pasaba para nada en el libro. Cuando Daemon toma Harrenhal al inicio de la guerra, Alice ya vive ahí porque pertenece a la casa Strong, pero Daemon nunca interactúa con ella en el libro. Tiempo después, el que llega sí es el tuerto, y aquí es donde ellos sí se conocen mucho más. Esta relación casi romántica que intentaron hacer con Daemon Targaryen en realidad es con Aemon y parece haber apenas comenzado o algo así en este momento en la serie. Entonces Alice solo debió conocer a el tuerto, no a Daemon, algo que es importante dentro de los chismes y que será importante a futuro. Siento que varias de las funciones narrativas que le tocaban a Ortiga fueron transferidas inherentemente a la bruja Alice, que, repito, nunca debió haber conocido a Daemon Targaryen. Ahora, ¿dónde está Daemon Targaryen? Bueno, aquí es donde más dudas tengo con la serie, no sé qué están intentando hacer. Para este punto, Daemon Targaryen parte de Desembarco del Rey porque pues está en desacuerdo o en cierta manera ya se aburrió de lo que está pasando allá con Rhaenyra Targaryen, porque sí sale a esta misión como de hacer una especie de scouting para saber qué sucedió con el dragón que llegó a la pelea del gaznate. Sinceramente no me gusta y no entiendo qué están intentando hacer porque para mí no tiene coherencia que Rhaena Targaryen, que todo el tiempo
Aparentemente su motivo fue buscar la aprobación de saberse que también ella estaba siendo útil en esa guerra. Cuando su padre llega aquí y le está diciendo que la van a aceptar y que prácticamente la quieren redimir, ella simplemente no acepta esta oferta. A mí me parece muy poco lógico que además ella no quiera ser parte del reino al que siempre quiso pertenecer haciendo algo militarmente. De hecho, eso fue lo que la llevó a un problema en primer lugar, intentar hacer algo en la guerra. Para mí no hace mucho sentido que ambos tengan tanto miedo de las consecuencias con Rhaenyra Targaryen. Entiendo que esto puede ser totalmente interpretativo, pero para mí personalmente no les puedo comprar que todos crean que genuinamente ella sea la responsable única de la muerte de Jaehaerys Targaryen. El muchacho salió por su voluntad propia y murió en la guerra, no se lo comió el dragón. Entiendo la problemática y me quedó claro que el hecho de que Rhaenyra Targaryen haya ido con ese dragón o lo haya llevado o lo que fuera a la guerra complicó muchísimo más las cosas, pero no fue ella quien fue el agente directo que asesinó a Jaehaerys Targaryen. Entonces todo este miedo alrededor de las consecuencias o la responsabilidad, yo simplemente no puedo conectar con ello. No lo veo así. Y se me hace muy inverosímil que todos los personajes estén subidos en este tren de sí, es tu culpa y deberías estar avergonzada y quizá te podamos conseguir un perdón. La verdad es que me hace poco sentido toda esta decisión, porque a final de cuentas estamos hablando de una guerra activa y una vez más, estratégica y militarmente, solo hace sentido que Rhaenyra Targaryen se sume con un dragón más. Es que no estamos hablando solamente de un elemento de guerra más, estamos hablando de una de las criaturas más importantes de toda esta guerra. Tener uno más afianzaría todavía más esta sensación de victoria para el ejército negro en este momento. Repito, a mí no me hace sentido y no sé a dónde van con todo esto. Respecto a Criston Cole, bueno, pues él aquí se vuelve a reunir ya con Aemond, solo que él no lo sabe. El tuerto está en esta misma ubicación, pero para mí se me hace muy soso y la verdad aburrido cómo intentan alargar artificialmente los eventos. Es obvio que ellos en algún punto van a marchar juntos hacia la guerra de nuevo, pero la manera en que intentan artificialmente encubrir que el tuerto está ahí, solo como para revelarlo después como la gran cuestión que estaba ahí todo el tiempo y no lo viste, se me hace muy burda, porque no tiene ningún sentido tampoco que la bruja oculte la ubicación del tuerto, sea que esté herido, muerto o lo que sea, a literalmente su ejército. Criston Cole es su ejército, y el hecho de que se lo oculte que está ahí, que está vivo, que está muerto o lo que sea, que por cierto no tendría ningún sentido y es obvio que no está muerto en este punto en la serie, porque para nada en el libro lo está, pero no solo por eso, sino porque genuinamente en la serie es claro y es obvio para todos, y esa es gran parte de mi problema, que nos tratan a los espectadores como si no supiéramos a dónde van con esto. Es obvio que está vivo, entonces ¿para qué alargarlo? Simple y llanamente no le veo el sentido tampoco. Estos dos en el libro deberían nunca haberse realmente separado. Criston Cole estaría en una campaña del terror junto con Aemon el Tuerto por toda la zona de los ríos hasta que finalmente llegarían aquí juntos. La Dera, que a final de cuentas es un sitio importantísimo en la historia, siento que están haciendo cambios que le van a restar peso dramático o que no sé genuinamente cómo van a resolver. Recordemos una vez más que ese sitio está súper cerca de Desembarco del Rey. Es exactamente en esta zona. En el libro, esta pelea tiene un peso importantísimo. Casi diría que es la pelea que cambia por completo la balanza de poder en toda la danza de los dragones. Ella es la esposa de uno de los jinetes, y ese jinete está aliado con Rhaenyra Targaryen. Lo que sucede es que ella está siendo oprimida por el pueblo de los Hightower en este atraco que están teniendo a este lugar de Desembarco del Rey, y eso es importantísimo. No voy a revelarles por qué, pero el hecho de que los jinetes y las potencias políticas militares de Rhaenyra sigan aliadas a sus intereses es importantísimo para entender lo que pasará en esta batalla. Básicamente esta pelea en la Dera, en Tumbleton, tiene tanto peso dramático en la narración de Fuego y Sangre que literalmente diría que es el punto de inflexión que hace cambiar la balanza de poder en toda la danza de los dragones. Así de importante es la pelea que habrá aquí en Tumbleton. No voy a spoilear el resultado ni nada de eso, simplemente quiero decir que tengo unas cuantas dudas de cómo se está presentando, y es el hecho de que Ormund Hightower aquí participa, pero en el libro no es que él esté monopolizando el conflicto. Ya para terminar de hablar del capítulo,
quiero hablar de estos dos personajes que de verdad para mí no aciertan una con ellos. Y es que el problema que tengo aquí es que una vez más la escritura, la ejecución de cómo nos ponen a estos personajes en diferentes situaciones no acaba de ser buena. Para mí siempre le falta algo, y en este ejemplo tengo algo que hablar acerca de las cosas que creo que están haciendo. Para mí, y lo digo tal cual, tengo la sensación de que esta escena en particular de ellos teniéndose que rebajar a trabajar porque no tienen ya ningún dinero, no tienen ninguna conexión ni nada, siento que es simplemente una escena escrita por alguien que cree entender el ADN de Juego de Tronos, y me refiero a Juego de Tronos tal cual, porque literal siento que están pensando como si ellos entendieran qué es lo que hacía a Juego de Tronos genial. Todas estas situaciones en las que a lo mejor Arya Stark se veía involucrada, todas las situaciones de pueblo, todas las situaciones que efectivamente pasaban en Desembarco del Rey en los barrios bajos, sobre todo personajes que vivían cosas como el perro o incluso las aventuras que tuvo Jaime Lannister. Pero lo que voy es, se siente como que alguien que cree entender el ADN de Juego de Tronos escribió esto, como si creyera que Juego de Tronos consistía en hacer personajes sufriendo, mostrarnos cosas desagradables que tenían que hacer, la miseria y básicamente el puro shock, ver a los personajes sufriendo y haciendo cosas desagradables. Eso nunca fue realmente lo único que lo hacía genial. Quien entendía eso lo entendía de manera muy superficial. El ADN de Juego de Tronos también era ver personajes tomando decisiones difíciles y que nosotros acompañáramos esas situaciones para ver un progreso o en todo caso verlos transformarse. Como ya dije, el viaje que emprendió Jaime Lannister como secuestrado, es decir, desprovisto de toda posición política, totalmente a la merced de sus enemigos, lo transformó para siempre. Terminó teniendo empatía y generando un vínculo que se antojaba imposible con Brienne de Tarth. Pero aquí en su lugar lo que tenemos es simplemente decoración para el shock, escenas desagradables solo porque sí, y para mí eso es no entender nada de lo que hacía genial al show. Sigo sin entender qué quieren hacer con estos dos personajes, y lo voy a decir así. Mi predicción es que estas gentes que están escribiendo estas escenas están intentando prepararnos para cuando vuelva Aegon II al poder, si es que eso sucede. Para mí es algo así como estas escenas o novelas de Facebook o de TikTok que son tipo, él era el dueño de la empresa, pero ellos no sabían quién era y por eso lo trataban mal, solo por cómo se veía. Personalmente creo que estos dos van a seguir desquiciándome en las siguientes escenas que tengo. Y lo peor de todo es que ya los conocemos muy bien, o sea, a final de cuentas a nosotros no nos están sorprendiendo con nada, y las situaciones en las que los ponen simplemente se antojan chuscas. Podrías poner una musiquita de payaso a todo lo que les está pasando. Y yo sinceramente ni siento sensación de peligro, ni siento sensación de avance. Quiero terminar simplemente con una idea, y es que todo lo que expliqué acerca de por qué me parece que es interesante analizar qué es lo que estamos criticando, por ejemplo yo, que me cae mal Ormund, pero a la vez creo que está bien construido, pero a la vez siento que sus escenas son muy flojas, como esta donde se desnuda enfrente de gente que ya tiene a su merced. Pues simplemente para mí es importante hacer este apunte. Una mala escena puede construir correctamente un personaje y una gran escena puede construir mal a ese mismo personaje. Lo importante de todo esto es distinguir exactamente qué es lo que estamos juzgando, porque quizá muchas veces no estamos reaccionando al personaje, estamos reaccionando a la manera en que la historia decidió hacérnoslo experimentar, y creo que esa diferencia hace muchísimo más interesante cualquier conversación sobre cine, televisión y personajes en general. Ahora que sé que mi problema nunca fue Ormund Hightower como tal, obviamente, el que me cayera mal está bien, no me importa, no es un problema. El hecho es cómo me mostraban las escenas. El cierre del capítulo es importantísimo en el sentido de que justamente a esto me refiero. Me hace todo el sentido del mundo que una persona como esta sea tan engreído y tan deseoso de más poder que literalmente ofrezca a Daeron Targaryen que él tome el lugar de sus hermanos. Básicamente le está ofreciendo traición. Yo creo que a final de cuentas este reconocimiento que yo tengo alrededor de él, que es decir, lo entiendo como personaje y creo que tiene coherencia, se me hace algo que yo simplemente le estoy dando a la serie
en lugar de que se construya de la mejor manera. Claro, por supuesto que sí hay parte de actuación y sí hay parte de cosas que ha hecho él, pero sí creo que a final de cuentas me quedo con la sensación de que estoy viendo un personaje coherente y que sí me hace sentido que quisiera ungir a un nuevo rey. Ahora aquí de nuevo hacen esta escena donde le quieren decir a un personaje que para mostrar su valentía y su valor tiene que asesinar a otros. De verdad yo quiero recordar cuándo esto fue algo que fuera coherente, que fuera consistente en todas las demás temporadas o incluso en el universo de Juego de Tronos. ¿En qué momento alguien le dijo a otro, ¿sabes qué? Si quieres entrar al poder, tienes que ser capaz de matar y tienes que hacerlo enfrente de mí? Esto ya lo hicieron con Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen en el episodio anterior y lo vuelven a hacer aquí. Se me hace muy burdo, muy poco creíble y realmente ¿dónde está la motivación de Daeron? Entiendo que estuviera intimidado, que le dé miedo fallarle a Ormond Hightower, pero que lo haga así sin que realmente nos digan quién es él, un poco más como de si realmente está motivado para ser el rey, si se siente en la sombra de sus hermanos, lo cual tendría sentido, porque él está siendo criado por otras personas que no están literalmente en el castillo, en el trono, y que él a lo mejor pudiera sentirse relegado y que entonces por eso tenga que compensarlo intentando hacer su propia campaña para ser rey. A final de cuentas todas esas son interpretaciones mías. No hay nada en la serie que me diga que él sí se siente de esa manera. Y una vez más, yo estoy concediéndole a la serie que es posible que Daeron simplemente agarre la espada y asesine a alguien. No sé si es por miedo, no sé si es porque él tiene esa ambición. Claramente en la actuación nos hacen ver que no del todo es algo que él quiera hacer. Tiene algo de miedo, pero me están diciendo que simplemente tengo que creer que lo hizo. De verdad, este cliché o esta manía de hacernos creer que los personajes de alguna manera creen que el poder se afianza a través de asesinar a otros es una cosa muy rara. En ningún momento creo que esto se haya mostrado en ninguno de los universos de Canción de Hielo y Fuego, tanto Juego de Tronos como las otras temporadas. Y mucho menos creo que se trate de humillar a los supuestos futuros reyes, sea Daeron o sea Rhaenyra. En fin, ese sería mi cierre del capítulo 4 de la tercera temporada, y diría que simplemente desaceleraron mucho los eventos y no sé a dónde nos están llevando, pero que seguramente te seguiré narrando todos estos chismes que yo veo alrededor de la serie. Cuídate y nos escuchamos pronto.